A Joshua Franco le acaban de robar la pelea en Japón, mis amigos. Y yo no sé qué pelea vieron los jueces. Y sabemos que en el mundo del boxeo este tipo de cosas pasan muy a menudo. ¿Y qué? Tiene que ver mucho dinero, tienen que ver muchos intereses de por medio. Pero pues como decía un maestro mío, hay que ser puercos pero no tan trompudos, hombre. Yo no sé qué pelea vieron los jueces, yo no sé qué pelea vieron, porque en todo el combate Franco le dio una paliza soberana al nipón. Y Franco, el mexicano, fue a Japón a enseñarle una lección de boxeo y a pesar de eso se declaró un empate. Un empate muy mal agradecido, un empate que no tiene ninguna base, un empate que sabe a fraude. Estas son las calificaciones, estas son las tarjetas de la pelea según los jueces y les repito, yo no sé qué pelea estaban viendo los jueces porque en la realidad fue otra cosa. Mi hermano Rich y yo estuvimos viendo esta pelea, la estuvimos analizando y nos quedó muy claro que iba a ganar el mexicano, era clarísimo. Fue un empate con sabor a derrota, convertirse en campeón unificado fue el objetivo del campeón de peso supermosca de la OMB, Kazuto Ioka. Se ha establecido durante mucho tiempo, mis amigos, que Ioka ha sido uno de los mejores boxeadores en este deporte que tanto amamos durante la última década. Este boxeador de 33 años ha ganado títulos mundiales en 4 categorías de peso diferentes y tenía la misión de unificar sus cinturones. Se enfrentó a un Franco, a un mexicano que había sido ignorado en gran medida en lo que es una división pues muy cargada de superestrellas, mis amigos. Pero aquí el campeón de la AMB no pasaba en un segundo plano para nadie. A pesar de llegar a esta pelea sin reflectores ni nada, el boxeador de 27 años tenía hambre de demostrar que era el hombre a batir en las 115 libras y peleó durísimo, siempre fue hacia el frente. Franco era más fuerte físicamente, era mucho más técnico y soltó más golpes. Tuvo contra las cuerdas muchas veces, no solamente una ni dos, muchas veces tuvo contra las cuerdas al japonés. Ioka en algún momento inclusive trató de cambiar su estrategia y quiso correr más alrededor del ring, no le alcanzó. Al tratar de cambiar la estrategia, Franco fue contra él y definitivamente le asestó muchos más golpes, mis amigos. Antes de esta pelea, Ioka habló de las aspiraciones de convertirse en un campeón indiscutible en peso supermosca en el 2023, pero basado en esta pelea, a muchos nos gustaría ver una revancha con Franco, como ven, y que sea aquí en México. ¿Qué opinan? Una revancha con Franco estaría muy interesante porque esta pelea la ganó Franco y se la dieron al local. Eso fue muy clarito y todos los que sepamos un poquito de box, que nos guste este deporte, sabemos que le robaron a Joshua Franco. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Joshua Franco puso al japonés contra las cuerdas varias veces y le asestó varias combinaciones muy efectivas en la cabeza y en las costillas. De hecho, el japonés se veía muy adolorido. Ya para el round 7 se veía que se estaba tocando mucho las costillas y en el round 4 ya estaba jadeando, ya estaba respirando por la boca. El cardio del japonés muy lamentable, muy pobre. Franco muy bien, muy constante, tirando golpes y luciendo físicamente bastante bien, al menos muy superior a lo que fue el japonés. Y estas imágenes no son exageración ni son editadas, no es edición, son los mejores momentos de la pelea acorde a mi gusto. Y así contra las cuerdas tuvo Franco al japonés durante casi toda la batalla. El agua suena, mis amigos, y al parecer Franco esta pelea lo puso en el radar de los grandes y de las grandes apuestas, mis amigos. Y ahora lo que se supone, lo que se está fraguando de hacer es que Franco pelee en contra del Gallo Estrada. Así como lo escuchaste, Franco contra el Gallo Estrada. No se va a dar una revancha contra el japonés, acorde a lo que he estado investigando. Uno pensaría que Franco ciertamente quiere la revancha, yo quiero la revancha, tú la quieres, todos la queremos. Muchos fanáticos que vieron la pelea sintieron que el campeón de la AMB hizo lo suficiente para ganar, pero cualquier revancha, mis amigos, puede ser frustrada por las políticas del box. Muy probablemente el camino para Ioka sea Nakatani. Nakatani va a ser el retador obligatorio de la OMB con 115 libras, mis amigos. En noviembre del 2022, Nakatani dejó vacante el cinturón de peso mosca y se mudó oficialmente al peso gallo. A lo largo del 2022, Ioka también expresó un gran interés en enfrentar al Gallo Estrada en algún momento, pero ¿qué tan viable es una pelea contra el Gallo Estrada en este preciso momento? Pues claro que no, por extraño que parezca, Franco será el luchador que tiene más opciones actualmente. Hay muchas entrevistas filtradas, el mismo Eddie Hearn en sus redes sociales mencionó que le gustaría ver a Franco pelear contra el Gallo Estrada,
No lo sé, yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres una revancha? Yoka contra Franco 2 o ya nos vamos de plano a Franco contra el Gallito Estrada. En mi humilde opinión, yo creo que le hace falta todavía mucho camino por recorrer a Franco para enfrentar a alguien como el Gallo Estrada. Ahora bien, el japonés pues tampoco terminó de convencer, tampoco terminan de cuajar. A mí en lo personal, los boxeadores japoneses nunca me han convencido. En algunos de sus comentarios ustedes me han pedido que investigue y que platique acerca de Naoya Inoue. Así lo he estado haciendo. He visto sus últimas peleas, he visto los últimos trabajos de Naoya Inoue y es un boxeador muy interesante ciertamente, pero para mi gusto aún no termina de cuajar. Corre demasiado, es muy técnico, es un estilista, no me cabe ni la menor duda. Corre demasiado, tiene una pegada muy débil, una pegada muy floja, pero tiene una técnica muy depurada. A final de cuentas es un buen deportista, es un gran deportista, pero aquí la pregunta, ¿es un gladiador, es un guerrero como los mexicanos? No lo creo, al menos a mí no me termina de convencer. Yo quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios, los leemos absolutamente a todos. Y regresando al Gallo Estrada, el Gallo Estrada fue invitado precisamente para presenciar esta pelea entre Joshua Franco y Kazuto Ioka y estuvo presente ahí en el Ota City General Gymnasium. A su llegada la gente reconoció al campeón supermosca del CMB y de inmediato se acercaron a saludarlo. El pugilista de Puerto Peñasco, Sonora, México, estuvo muy accesible, muy buena onda, muy humilde con toda la gente y los atendió. Juan Francisco se tomó fotografías con la afición que se lo pedía y firmó autógrafos antes de comenzar la pelea, y a través de sus redes sociales el campeón mexicano publicó imágenes donde se ve cómo decenas de personas se juntaron a su alrededor. Y a todo esto, ¿quién es Joshua Franco? Pues nació el 27 de octubre de 1995, es de Estados Unidos y ostenta el título Supermosca de la AMB desde el 2020. Franco inició su debut profesional el 6 de agosto del 2015, ganando por decisión dividida en 4 asaltos contra Temoatzin Landeros en el Teatro Velasco en Los Ángeles, California, y de ahí acumuló un récord de 14-1 durante los siguientes 3 años, con 6 de esas victorias llegando por la vía del knockout. Y ahorita con esta pelea tan polémica contra Kazuto Ioka, esta pelea que terminó en un empate por decisión mayoritaria. Un juez lo anotó 115-113 para Franco, mientras que los 2 jueces restantes lo anotaron como un empate 114-114. Esos 2 jueces definitivamente estaban comprados. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Recuerda que los leemos a todos y a todos les damos corazones. Si este video te ha gustado, lo has encontrado útil, suscríbete al canal, regálame un comentario aquí en la cajita de comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales, porque nuestra meta es llegar a 30,000 suscriptores de aquí a febrero. Los últimos días de febrero tenemos que llegar a 30,000 suscriptores. Esa es nuestra meta para este 2023. Vamos a tener varias. La primera del 2023 es llegar a 30,000 suscriptores y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video en tus redes sociales, lo vamos a lograr. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchísimas gracias, Richie, por prestarme tu espacio. Nos vemos hasta la próxima, siempre con la ayuda de Dios.